mayoría, el gran contenido del mismo está absolutamente vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Y lo han querido estigmatizar para avivar la llama de la indignación con mentiras o con verdades a medias. Incluso han acudido a validadores del sector académico, a quienes quisiera recordarles la frase de la dama de hierro Margaret Thatcher, que decía que el socialismo no proviene del pueblo, que el socialismo es una doctrina de intelectuales que tienen la arrogancia de pensar que pueden planificar mejor la vida de todos los ciudadanos. Yo he sido ponente con estas 4 reformas tributarias. He sido ponente de todas las tributarias que se han tramitado en este Congreso desde que soy senador. He sido opositor a 2 de ellas, porque las 2 anteriores, las 2 previas a la ley de financiamiento, veían al sector productivo como al pavo que hay que desplumar poco a poco para irle quitando recursos. Pues resulta que este gobierno recibió un pavo desplumado, un sector productivo con una carga de impuestos de más del 70%, tal vez una de las más altas de América Latina. Una carga de impuestos que no permiten incentivar la inversión, que no permiten el crecimiento robusto de esta economía. En los 2 años anteriores a la llegada del actual gobierno, la economía tenía un crecimiento que no se le puede llamar ni definir lánguido siquiera. Era un crecimiento menor que mediocre. Hoy tenemos un crecimiento superior al 3%, que todavía es insuficiente, por supuesto, pero por supuesto mucho mejor que el que traía el país antes de la llegada del gobierno actual. Un crecimiento que todavía tenemos que alimentar, que todavía tenemos que impulsar para construir una sociedad fraterna, una sociedad sin odio de clases, una sociedad, es así, que permita generar empleo que ya se ven luces, se va a empezar a generar. Y ese sector productivo que han querido satanizar muchos sectores, ese sector productivo al que han querido desplumar como al pavo, es responsable del 40% del Producto Interno Bruto, es responsable del 55% del empleo, y además empleo que es formal, empleo que es digno, empleo que paga prestaciones sociales, empleo que contribuye a la salud, empleo que financia las pensiones en Colombia. Y son responsables también, ese sector productivo que han querido desplumar es responsable también del 62% del impuesto de renta y del IVA, el IVA interno en Colombia. Entonces, vamos a revisar una por una esas mentiras y verdades a medias que han querido llevarle a la sociedad colombiana o comunicarle a la sociedad para tratar de incendiarla y confundirla. La primera de ellas, un tema de trámite, pero no un tema menor. Le han dicho al país y le siguen diciendo hoy que esta ha sido una ley que se ha tramitado a las carreras de espaldas a la sociedad, que esta ha sido un proyecto de ley que se ha discutido sin veracidad técnica. Nada más alejado de la realidad. Este ha sido un proyecto de ley que durante esta vigencia ha tenido más de 7 reuniones de ponentes, que ha tenido y se han revisado más de 400 proposiciones que tienen contenido mucho más de 400 propuestas, que se ha revisado además no solo en esta vigencia, porque tengo que decirlo, el núcleo esencial de este proyecto de ley, y repito, es una ley que está vigente, es una ley que aprobó este Congreso de la República, que a su vez recibió propuestas de 35 sectores diferentes a través de cartas que revisamos los ponentes,
pero que además realizó una audiencia pública donde 40 grupos de interés distintos hicieron comentarios, observaciones, que a su vez tuvo más de 10 sesiones de los ponentes y más de 11 sesiones entre las comisiones económicas conjuntas y las plenarias de este Congreso. La segunda mentira, que esta es una reforma regresiva que beneficia a los ricos en detrimento de los pobres. Nada más alejado de la verdad. Entonces le han dicho a los colombianos que esta es una reforma de exenciones a los ricos. Pregunto, poner un impuesto al patrimonio, a los patrimonios mayores de 5.000 millones de pesos en Colombia, ¿es gravar a los pobres y hacer una exención a los ricos? Pregunto, subirle la tasa nominal de renta a los colombianos con ingresos mensuales superiores a 36 millones de pesos, ¿es ponerle exenciones a los ricos? Subir la tarifa de dividendos del 5% al 10%, ¿es acaso ponerle exenciones a los ricos? Pedirle a los patrimonios ocultos en otros países que Colombia hoy no fiscaliza, que paguen una tarifa del 15%, que en el pasado fue mucho menor, ¿es ponerle exenciones a los ricos? Es todo lo contrario. Los ricos con esta reforma pagan más. Esta es una reforma progresiva. Claro que sí hay unos estímulos a la inversión. Claro que esta es una reforma que piensa en un modelo económico que tiene que crecer, porque lo dijimos al comienzo. Hoy la tarifa de renta de las empresas es del 70%. Si una empresa se gana 100 pesos en Colombia, hoy tendría que pagar 70% si esta norma no está vigente. Por supuesto, esta norma lo reduce a un poco menos del 55%. Por supuesto que le devuelve robustez al sector productivo, ese que paga los impuestos, ese que genera valor agregado y ese que genera más de la mitad de los empleos de Colombia. Pero no son exenciones y plata que le vamos a regalar, porque lo han presentado como si aquí hubiera una erogación, un gasto, una transferencia de recursos de parte de la sociedad hacia todas las empresas en Colombia. Primero tengo que decir, el 95% de esas empresas no son grandes, son micro, pequeñas y medianas. Solo el 5% son empresas grandes. Pero también lo tengo que decir, no es una transferencia de recursos de la sociedad hacia esas empresas. El primero es un descuento del 100% del IVA por bienes productivos. Si las empresas no invierten, no tienen ese beneficio. Para que una empresa pueda tener ese beneficio, la tienda que adquiere una máquina, o la costurera que adquiere una máquina de coser, o el sector agropecuario que adquiere una nueva tractomula, un tractor. Para que puedan hacerlo tienen que adquirir el bien primero, y para adquirir el bien necesitan un operador, y ese operador es un nuevo empleado en esta economía. El descuento de la industria y comercio es en beneficio de las entidades territoriales. Hoy una empresa paga el impuesto territorial de industria y comercio y después tiene que pagar el impuesto de renta. El que se lo va a descontar es la nación, no las entidades territoriales, beneficiando así, incentivando la no elusión en ese pago de impuestos. Se disminuye la tarifa de renta, que baja del 33% al 30%, estuvo en el 40% durante el gobierno anterior, tarifa que ahuyentaba la inversión y invitaba a muchos empresarios y empresas a buscar distintas alternativas. Pero también tengo que decirlo, una empresa mediana o pequeña en Colombia, sin esta ley de financiamiento, paga impuestos del casi el 60% sobre sus utilidades. Con el régimen simple y con una sola tarifa, que recoge muchos impuestos, va a quedar pagando el 28%. Óigase bien, una empresa mediana va a ver reducida su tasa impositiva, su carga impositiva en 20 puntos. Claro, también han dicho, las megainversiones son unas exenciones
a las empresas más grandes, a las inversiones multimillonarias. Inversiones que hoy no están en Colombia, inversiones que hoy no existen. Es una invitación a que haya inversiones grandes de más de 300 millones de dólares que tienen que cumplir un requisito. Tienen que generar mínimo 300 empleos. Eso es también invitar a la inversión. Que haya exenciones sectoriales. La economía naranja contribuye en casi 540.000 empleos y el desempleo joven está en el 16%. Ese desempleo joven lo queremos reducir rápidamente. Y esta economía colombiana tiene que invitar a que los jóvenes sean emprendedores. En esta nueva era digital, ¿por qué no le vamos a decir a los jóvenes emprendedores inviertan, que no les vamos a cobrar renta hasta que sus empresas sean robustas? Ese es el mensaje. Es un mensaje sobre todo a ese 16% de desempleo que está en la juventud de Colombia. Por supuesto, también hay unas excepciones al sector agropecuario, donde la informalidad es el 83%, con exigencias de generación de empleo. Que sube la carga a la clase media, le han dicho al pueblo colombiano. ¡Qué mentira tan grande! ¿Cómo se atreven a mentir sin sonrojarse? No hay una sola tarifa que le suba la carga a la clase media. Subirle la carga tributaria a los que ganan más de 36 millones de pesos mensuales no es subirle la carga a la clase media. Por el contrario, aquí hay un alivio desde el punto de vista de retención en la fuente para la clase media. Que 3 días sin IVA no va a servir para nada. 3 días sin IVA hacen la diferencia de decisión de compra de un hogar de clase media en Colombia. Un colombiano que va a comprar una tableta que cuesta $1 millón de pesos, hoy con IVA del 19%, que no lo aprobamos nosotros, tienen que pagar 1.190.000 pesos por ese bien. Si esperan ese día que el comercio esté liquidando el inventario, y si el comercio además aprovecha y hace un descuento, paga máximo 1 millón de pesos. Esos 190.000 pesos de diferencia hacen la diferencia entre la venta o no venta de un bien en esta economía colombiana. Va a impulsar el comercio, va a permitir la liquidación de inventarios y va a permitir la reposición de inventarios. Que esta es una reforma tributaria contra los pobres de Colombia. A los pobres de Colombia, al 20% de los hogares colombianos más pobres de Colombia, no se le va a devolver ni el 19% del IVA, ni el 16% del IVA, ni el 5% del IVA. Se le va a devolver el 100% del IVA. Por supuesto, este discurso no lo dijeron cuando le subieron el IVA del 16 al 19%. Hoy, algunos que aprobaron ese aumento se oponen a que haya esa devolución a los sectores más vulnerables de esta sociedad. Los pensionados de un salario mínimo, que son más del 55% de los pensionados, van a ver reducida la carga de contribución en salud. Hoy tienen que pagar 12%. Claro que había un gobierno que prometía, pero que no hacía. Este gobierno, sin tanta promesa y sin tanta demagogia, está cumpliéndole a esos colombianos vulnerables. Y también lo quiero decir, hay un gran incentivo a que las empresas contraten por primera vez a jóvenes sin experiencia, con una deducción del 120% para esas empresas. Entonces han dicho que esas exenciones van a generar una irresponsabilidad fiscal y un riesgo fiscal. Pues les recuerdo, esas exenciones hoy están vigentes, esos estímulos hoy están vigentes, y las calificadoras de riesgo lo han respaldado. Pero además hay una cosa que quiero resaltar, vean la ironía del mundo. No es subiéndole los impuestos a las empresas como más se recauda en Colombia. Porque le están diciendo a los colombianos que con estos alivios a las empresas el gasto social queda desfinanciado. Todo lo contrario. En el año 2018, óiganme esta cifra, el recaudo como porcentaje del PIB era inferior al 14%. En el año 2019, con esta ley vigente y con esos incentivos vigentes, el recaudo supera el 14%, un aumento de más del 12% en el recaudo.
menos impuestos inviten a la inversión. La inversión invita al crecimiento. Termine. Tiene 3 minutos para que termine, senador. El crecimiento invita al pago de mayores tributos y, por supuesto, ese crecimiento acompañado por una mejor fiscalización de la DIAN, por la factura electrónica, por mejores sistemas de información, han permitido el aumento de recaudo. Estamos luchando contra la evasión. Es la petición de los colombianos. Es la petición de 10 millones y medio de colombianos que están en la sociedad, que no están en este Congreso y que aquí también estamos escuchando. Es la petición que le dio un mandato a este gobierno. 10 millones y medio de colombianos votaron por este modelo, por un modelo fraterno, que no expulsa la inversión, que ve la inversión como la semilla, que bien regada, con seguridad jurídica, se convierte en un tallo, que es el crecimiento económico. Y que ese tallo fuerte, robusto, que es el crecimiento económico, se convierte en una flor, y esa flor es el empleo que vamos a generar con este proyecto de ley que aquí invito a aprobar hoy. Y quiero decir una última cosa. Han querido, a través de las redes sociales, de hacer un matoneo contra quienes apoyamos por convicción y no por componendas este proyecto de ley. Y aquí no estamos cometiendo ningún pecado capital quienes acompañamos esta iniciativa. Por el contrario, estamos construyendo una sociedad fraterna donde todos cabemos.